El día de hoy tenemos un estudio de opinión pública electoral, pero más que hablar sobre lo que va a pasar en el tema electoral, es un poco la actitud de cómo vamos a enfrentar o cómo tenemos la mirada toda la ciudadanía a la política peruana, a lo que ocurre en sí. Cada vez que nos acercamos a un proceso electoral como el del 2025, empezamos a preguntarnos quién va a ser el candidato, qué ocurre, cómo va. Y creo que hoy ya deberíamos estar todos comprometidos para examinar a esta persona y no volver a repetir los errores del pasado. ¿Y qué pasa con el interés de informarse sobre la política? Según este estudio, el 43% de las personas le interesa poco. Y eso es grave, porque es un porcentaje alto. 43% le interesa poco, 28% no le interesa. Si sumamos estos dos indicadores, estamos hablando más del 70% de gente que no le interesa informarse sobre la política. Y al no informarse sobre la política, lo que ocurre es que voto por el que me pareció mejor, por el más simpático, por el más chistoso, por otros factores que no sea definitivamente la experiencia y haber investigado de fondo quién está detrás, cuál es la agrupación política, etc. Y esto ocurre lamentablemente en todos los sectores del país según este estudio. En Lima y Callao le interesa poco, 42%, pero en el sur del país, en donde ha habido mucho más problemas con respecto a medidas políticas, le interesa poco, 47%, casi 50%. Entonces también deberíamos analizar que nosotros somos responsables de los gobernantes que tenemos y de lo que votamos. Por ejemplo, ¿cómo es nuestra posición política? ¿Con cuál posición política se identifica más? Y ahí realmente la culpa la tienen todos los políticos y los partidos políticos que tampoco han difundido de alguna forma sus propuestas. 34% no se identifica, hay un 27% que se identifica más con la derecha, un 21% que se identifica con el centro y un 13% que se identifica más con la izquierda. Hoy tenemos un gobierno de izquierda, sin embargo ahora hay un 13% seguramente por un descontento. Vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones. Y los criterios que utiliza la gente para decidir su voto es: yo decido mi voto evaluando el candidato y la agrupación política en su conjunto, 65%, pero esto me parece que es un porcentaje alto solo declarativo. La pregunta es cuánto realmente identificamos y evaluamos y vemos que es una persona honesta, etcétera. ¿Cuál es la prioridad del gobierno, por ejemplo, en esta pregunta? ¿Cuál debería ser la prioridad del gobierno y que debe tener un próximo presidente de la República? Mejorar la economía y el empleo, combatir la corrupción y mejorar la seguridad y reducir la criminalidad. La seguridad y la criminalidad, fue una encuesta en agosto, ha subido ya, según algunos indicios, en el segundo lugar, que está por encima hasta en muchos casos de la economía. ¿Qué estamos haciendo por el tema de la seguridad? Realmente ya lo comentamos en el tema del día. Ahora bien, atributos del próximo presidente, casi como ubicar una aguja en un pajar. Honesto, que diga la verdad y que no miente en un 39%. Qué difícil va a ser la próxima elección conseguir un presidente de estas características. No tener denuncias y antecedentes policiales ni judiciales y no haber cometido delitos en un 39%. Ojalá esto se mantenga y no pongamos candidatos. Y ahí el Jurado Nacional de Elecciones debería mirar estas encuestas para no aceptar candidatos con antecedentes o denuncias judiciales o haber cometido delitos. Transparencia y que rinda cuenta a los peruanos en un 35%. Esos son los tres niveles y los tres criterios. Después le sigue experiencia, tener experiencia política y gestión. Miren lo interesante de estas cifras. La gente hoy por hoy está tan harta de la deshonestidad, de la mentira, de tener candidatos con denuncias,
que prefiere 1000 veces eso a la experiencia de quién te va a mandar, quién te va a gobernar. Esto quiere decir que la gente está hastiada de tener personas que nos dirijan con problemas definitivamente de honestidad. Y esto sí es importante e interesante. Por supuesto, cuando vemos la descomposición en segmentos y en edades, hay un cambio distinto. ¿Cuál es el nivel de confianza? Y con esto terminamos. ¿Cuál es el nivel de confianza? Hay muchos más datos en este estudio de Datum interesante. Nivel de confianza y transparencia de los organismos electorales, los que van a de alguna manera a cuidar nuestros votos. 63% de la ciudadanía no confía en los organismos electorales y 5% no sabe. Quiere decir que casi un 70%, prácticamente si sumamos el no sabe, de las personas no confían en los organismos electorales. Solo un 32% confía. Y esto, si lo llevamos a las regiones, en el sur hay un 68% que no confía, ¿no? Complicado realmente. Después hay intereses en los procesos, agrupación política, métodos de votación y una serie de elementos más en este estudio de Datum interesante que de alguna manera nos abre el tema de opinión pública y nos abre de alguna forma el contexto de qué es lo que la ciudadanía está pensando con respecto a un buen candidato, que sea honesto, que no mienta fundamentalmente y en tercer lugar que tenga experiencia.